Estos son los que llamo los 8 imposibles, y desde luego que lo son para una tarjeta gráfica GTX 1050 de 2 GB y 16 de memoria RAM, sin usar Nanite ni Luman. Si bien existe multitud de información y tutoriales de todo tipo, nada, pero absolutamente nada me resultó útil para resolver estos problemas. Algo por lo demás lógico teniendo en cuenta la versión del motor 4.27. Y todo sin contar ni con Nanite ni Luman. La nueva tecnología hiperrealista, que para la versión 5 en adelante requiere de la tecnología que ofrece la serie RTX de Nvidia. Lo destacable es que, a pesar del tiempo de investigación y desarrollo que he dedicado, ahora más que nunca Byplanet resulta de particular utilidad. En el futuro está la ciencia ficción prometida. Pero en el presente estamos todos aquellos quienes aún aguardamos por las promesas incumplidas de un metaverso más real que los dispositivos actuales puedan hoy procesar. Ahora sí. En primer lugar, el terreno. El primer problema fue crear un sistema de terrenos con coherencia geológica. El segundo, desarrollar un nuevo enfoque para dotarlo de un material maestro de poco peso y absolutamente reconfigurable, pero al mismo tiempo fácil e intuitivo de manejar. En segundo lugar, los acantilados. Al cargar un terreno y manipular su altura, inmediatamente vemos cómo se distorsiona el material de las zonas verticales. Todo un quebradero de cabeza, y cuya solución tiene su apartado propio en la configuración del material base. En tercer lugar, la nieve. Un blanco que no es solo blanco y unas rocas oscuras imposibles de conseguir. Aquí encontré el gran error en el programa. Uno que afecta a toda la iluminación. Fueron muchos meses de ardua investigación y prueba. Pero al solucionarlo, todo cambió. En cuarto lugar, las imágenes de alto rango dinámico para IBL. Un plus. Poder generar mis propios HDR para IBL para un perfecto fundido con el terreno principal. En quinto lugar, las formaciones rocosas. El turno de las piedras y rocas, y el retorno a la geología. Y la gran pregunta: ¿cuántas formas genéricas se requieren para la mayor combinación posible que sea necesario para representar cualquier ecosistema? Sexto lugar, agregando detalles. 279 parámetros de ajuste para el terreno y calibrar de nuevo para las rocas. Nada de nada. Aplica los mismos ajustes al material de tus rocas de forma automática. En séptimo lugar, una jungla a vista de pájaro. El gran momento. ¿Había logrado dejar suficientes recursos de mi tarjeta gráfica para colocar una jungla sobre el terreno? Parece que sí. Pero aún faltaba la prueba final. El último de los imposibles. Y por fin, en octavo lugar, los detalles del bosque. La vegetación en primer plano es un reto enorme. Para que pueda verse correctamente, hacen falta una gran cantidad de polígonos. El objetivo, equilibrar el peso de procesamiento y el nivel de detalles para un resultado óptimo. Ya lo sé. Dirás de Byplanet que no es hiperrealista. Y tienes toda la razón. Que tú mismo y en nada de tiempo haces una imagen mejor que estas. Eso es cierto si lo que quieres mostrar es un truco con cinemáticas y efectos. Pero Byplanet está hecho para que te puedas mover dentro del mundo que has creado. Ya sea que lo que estés diseñando sea un metaverso o un juego. Si lo que quieres es que funcione en cualquier dispositivo, Byplanet es tu única solución. No existe nada que lo iguale en estas condiciones planteadas. La decisión es tuya. Deja tu comentario para saber qué opinas.